Muy bien, les comento, hermanos, que el día de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas. Y la serie de enseñanzas que vamos a comenzar se titula ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Mil disculpas, aquí se me quedó este signo de admiración, debe ser un signo de interrogación. ¿Por qué es una pregunta? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Todo cristiano sabe que una vez que conoce al Señor, recibe la palabra, recibe a Cristo en su corazón, empieza un caminar diferente y todos como hijos de Dios recibimos consejos, recibimos las indicaciones de que la palabra de Dios es sumamente esencial para nosotros. Pero hay muchos que tenemos mil dudas, tenemos mil inquietudes. ¿Por qué la palabra de Dios como que no me cuadra mucho? Y es algo que para mucho cristiano no le halla el sentido. ¿Por qué la palabra de Dios es tan valiosa, es tan importante para su vida espiritual? Y precisamente eso es lo que vamos a buscar, encontrar sentido, vamos a encontrar razones por qué un hijo de Dios es para él vital la palabra. No puede uno vivir su cristianismo si uno no toma de la palabra de Dios para alimentarse. Terminamos ya nuestra serie, la purificación y la transformación del alma, donde pudimos entender muchas cosas sobre debilidades de nuestro ser almático, esa parte de nosotros en la cual nosotros pecamos, esa parte de nosotros en la cual no nos sujetamos a Dios, esa parte en donde nosotros batallamos y es lo que tú y yo entendemos, y la palabra de Dios lo describe con suma claridad como el hombre viejo o el hombre carnal. Entonces, yo espero que haya sido de bendición para ustedes. Disponemos de todas las enseñanzas para que las podamos escuchar, para que las podamos repasar. Yo te invito, hermano, que hagas uso de ellas y hagas anotaciones, porque todo eso construye tu vida espiritual, construye, da crecimiento, avanza uno en el conocimiento, y cuando uno tiene conocimiento, el conocimiento equivale a luz, la luz equivale a poder ver, a poder entender, mira uno por dónde va caminando. En cambio, cuando uno ignora, la ignorancia nos hace vivir en tinieblas, la ignorancia nos hace vivir en oscuridad y vamos dando de tropezones. La ignorancia al mismo tiempo le da poder al diablo sobre nuestra vida, porque la ignorancia nos deja sueltos, ignoramos a Dios, ignoramos lo que tenemos a nuestro alcance, ignoramos lo que somos, y el diablo con sus engaños tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, espero que podamos aprovechar al máximo esa serie que ya terminó, y gracias, Monse, porque el trabajo que haces de subirlas a Spotify, a YouTube, yo lo he estado compartiendo con personas con las que convivo y constantemente estoy teniendo retroalimentación con ellos. Hablamos y me preguntan cosas, es increíble, algo que no podría hacer, porque son gente que no se congrega aquí, son gente de otro lugar, son gente que ni siquiera han hecho un compromiso de fe, son gente que están fuera de formar parte de una iglesia como tú y yo la conocemos, pero ellos están recibiendo palabra y estoy hablándoles a ellos sobre esto. Y la verdad, Monse, muchísimas gracias. Muy bien, a partir de hoy comenzamos esta nueva serie. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y algunas de las inquietudes que mucho cristiano tiene es: ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tiene tanto valor la Biblia si yo no lo siento? Para muchos, ¿por qué debo regir mi vida con lo que en ella está escrito? No entendemos, no sabemos, o nos resulta difícil llegar a esa comprensión. Algunos otros, yo en algunos años de mi vida llegué a pensar y como dice en esta pregunta: ¿por qué necesito mantenerme leyendo siempre ese libro que es tan aburrido? Para muchos no despierta el menor interés. Muchos de nosotros no la leemos
Muchos de nosotros no tenemos esa práctica ni esa disciplina de leer la palabra de Dios. Escuchamos versículos, venimos aquí a la casa de Dios y oímos versículos y pensamos que eso puede ser suficiente para nosotros. No tenemos el hábito de leer la palabra de Dios. No tenemos la costumbre de apartar tiempos en nuestra vida y encontrarnos con Dios, hablar con Dios, intercambiar con Él nuestras inquietudes y venir a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos hable por Dios, revelándonos las Escrituras. No tenemos el hábito, consideramos las Escrituras como un mal necesario. Y es bien importante que tú y yo cambiemos la percepción que tenemos al respecto. Otras personas llegamos a pensar, ¿qué importancia tiene ese libro tan antiguo para ser leído hoy en pleno siglo XXI? Es anticuado, habla de cosas de atrás, ¿por qué? Tengo que leerlo. ¿Qué importancia tiene para mí el día de hoy? Pues bien, yo espero que muchas de estas preguntas se contesten al paso de ir teniendo esta serie de enseñanzas. Vamos entonces a ver el gran valor que tienen para nosotros y lo indispensables que son para que nuestro espíritu se fortalezca. Así que el día de hoy voy a hacer simplemente la apertura de nuestra serie. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y quiero ver solamente 3 puntos muy simples, muy sencillos. El primer punto es, porque la vida de Jesús está en ella, está en la palabra de Dios. Primero, debo decir que la forma humana más confiable para transmitir mensajes importantes, para transmitir mensajes poderosos, la forma humana más confiable para que una relación de enamoramiento, hablabas de una relación de enamoramiento, Monse, para que una relación de enamoramiento prospere son las palabras habladas, pero la palabra escrita. La manera más confiable como se transmiten herencias es a través de palabra escrita. La manera más confiable para que una generación transmita su historia a la siguiente generación es a través de la escritura. Las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece. La voluntad del difunto queda escrito en el testamento y no hay palabra, ni siquiera un solo peso que pueda ser transferido a la persona equivocada, porque el testamento, lo que está escrito, es claro, es confiable, expresa y contiene la voluntad del testador. Dios nos dejó la palabra escrita para que en ella conozcamos sus planes, sus propósitos, sus pensamientos y sus caminos para nosotros y para que aprendiéramos todo acerca de Él. Además, ella nos declara que la vida de Jesús impregna cada palabra que en ella está escrita y cada palabra que nos habla acerca de Jesús, dice la Escritura que son espíritu y son vida. Mira lo que dice en Juan 6:33. Palabras de Jesús, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando uno lee las Escrituras, uno lee palabras que tienen una esencia muy diferente a cualquier otra lectura. Si tú lees el periódico, si tú lees en internet, si tú lees los mensajes de chat, todo eso te comunica textos, te comunica un mensaje meramente lineal en el vocabulario humano. Pero cuando leemos la palabra de Dios, es un comunicado que viene de lo invisible a lo visible. La naturaleza que contiene las Escrituras, el espíritu que está en ellas, es muy diferente al vocabulario meramente humano. Son las palabras de Dios que nos comunican sus pensamientos, sus deseos,
sus caminos, su voluntad para ti y para mí. ¿Y sabes una cosa? El Espíritu de Jesús está en la palabra. Quiero que leas conmigo esto. En Apocalipsis 19, 9 y 10 dice, aquí está Juan, el apóstol Juan, en sus últimos años de vida. Él fue enviado por un emperador, no recuerdo su nombre, pero alrededor del año 80, año 90 después de Cristo, el apóstol Juan fue enviado por predicar el evangelio, fue aprendido y fue apresado y fue enviado a la isla de Patmos, una isla cerca de Grecia, una isla muy pequeña, y era usada como una prisión. Y entonces allí fue enviado Juan. Lo que inicialmente fue considerado como la privación de su libertad, Juan allí en esa isla tuvo visiones y tuvo revelación de Dios. Él allí en Patmos, en la isla de Patmos, escribió el libro que tú y yo conocemos como Apocalipsis. Él recibió revelaciones, recibió palabra de Dios, miró ángeles que se acercaban a él y hablaban con él. Entonces, leamos lo que dice en Apocalipsis 19, 9 y 10. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Fíjate bien la escena. Juan, al ver aquello, se postró ante el ángel, y fíjate lo que le dijo el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Casi lo tomó. No me adores, no te hinques delante de mí. Yo soy consiervo tuyo, yo soy como tú. Soy como tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la palabra contiene el espíritu de Jesús. Esto significa que el propósito de la profecía, el propósito de la palabra es dar testimonio de la persona y de la obra de Jesús. Jesús es la verdad central en la Biblia, hermanos. Y el Antiguo Testamento existe para revelar a Cristo, donde los profetas, todos ellos hablaron acerca de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba, que había resucitado, y iban dos discípulos por un camino hacia Emaús? Iban caminando y de repente se les unió un tercero. Y el tercero les preguntó, ¿de qué hablan? Y estos dos sacados de onda, no sabe de qué hablamos. No, pues es que mira, hubo un tal Jesús que vino y que les empezaron a decir a Jesús sobre lo que hizo Jesús, que murió y pues la desesperanza es que murió y pues chale, ahora aquí ya vamos de regreso a nuestra casa. Y Jesús les empezó a hablar. Les empezó a decir cosas, y en la medida que les iba Jesús hablando, el ánimo y el interés de ellos se volteó hacia Jesús, y llegó el momento en que Jesús tenía el micrófono. Ellos ya no hablaban, era Jesús el que les comunicaba. Y fíjate, después de que llegaron al lugar y Jesús, ya sabes la historia, Jesús llegó un momento en que se apartó de ellos. Ya después entre ellos platicaban y decían, ¿no te dabas cuenta que cuando nos hablaba algo se encendía dentro de nosotros? Mira lo que Jesús les recordaba. En Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés, ¿desde dónde empezó Jesús a hablarles de la palabra? Desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, aquí está el Antiguo Testamento. Desde Moisés hasta lo que los profetas, y todo lo que Moisés hablaba y decía, y todo lo que los profetas hablaban y decían, era sobre Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. El Antiguo Testamento existe para revelar a Cristo, donde los profetas hablaron acerca de Él. Pero
El Espíritu Santo también inspiró el Nuevo Testamento con el mismo propósito: hablar y recordar todo lo que Jesús habló. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los apóstoles, con los discípulos, y les dijo: me tengo que ir? ¿Se acuerdan que les decía Jesús: me tengo que ir? ¿Y qué les dijo Jesús? Porque veía que estaban tristes. No, ustedes no entienden. Si me voy es mejor para ustedes. Les conviene. ¿Por qué les conviene, Xochitl? Porque nos iba a dejar el Espíritu Santo. Porque les iba a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaría en ellos, dentro de ellos, y los consolaría. Pero ¿qué más haría el Espíritu Santo? ¿Y qué más? Eso, miren. Juan 14:26. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará, ¿qué cosas? Todas. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. ¿Y qué más? Y les recordará todo lo que les he enseñado. O sea, el Nuevo Testamento, si ustedes analizan todo lo que habla en los evangelios, Jesús, mientras estaba aquí, Jesús hablando con ellos, pero se va Jesús, llega el Espíritu Santo, y toda la obra de establecimiento y la difusión de la iglesia del primer siglo, todo lo que hacían los apóstoles, por donde sea que andaban, hablaban de Jesús. Y el Espíritu Santo fue enviado para recordar todo lo que Jesús habló. Así es que todo el Nuevo Testamento también habla de Jesús. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento hablan de Jesús. Y todo lo que ahí está escrito, todas esas palabras tienen el Espíritu de Cristo. Y cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no son cualquiera palabra. Es la palabra de Dios. Tiene espíritu y tiene vida la palabra de Dios. Así es que no debemos de ignorar la palabra de Dios. Un hijo de Dios no puede darse el lujo de vivir sin escudriñar las Escrituras. El segundo punto que deseo transmitirte es ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque es verdad y es digna de toda nuestra confianza. Miren, el ser humano puede escuchar y puede aprender muchas cosas mientras vive. De hecho, eso estamos haciendo todos los días. Oímos cosas y aprendemos cosas todos los días. A veces oímos chismes, a veces oímos cosas que no valen la pena. Nos enseñan también cosas que no valen la pena. Pero todos los días escuchamos y todos los días aprendemos cosas. Pero cualquier palabra, cualquier enseñanza que tengamos de este mundo palidece ante la palabra y la enseñanza que nos da la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Es verdad por encima de todas las cosas. Solo ella nos habla la verdad sobre los temas de real interés para nosotros como seres humanos. Ella nos habla la verdad de Dios. Ella nos habla los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ella nos habla quién somos tú y yo realmente. No lo que nos dice nuestro pantano en la cabeza. No lo que sentimos de nuestro pasado. Todo eso el diablo lo utiliza para engañarnos, pero la palabra de Dios nos dice exactamente quiénes somos tú y yo. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios nos habla del origen del hombre. Algo que está en debate, es algo que todavía la gente sigue hallando nuevas teorías.
Siguen ahí en su discurso y ya encontraron una pequeña muestra de un hueso y ya le hacen ahí una prueba de carbono 14, sacan que tiene una existencia de 580,000 millones de años. Dios mío. Como si allí hubiéramos estado nosotros. Más vale creer que averiguar. La palabra de Dios habla claramente del origen del hombre. Entonces, los temas sustanciales de la vida humana, en la palabra de Dios, tú y yo los tenemos escritos. Pero ¿cómo los sabremos si no leemos? Mira, no hay palabra más segura. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más, ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjate bien cómo aquí habla de símiles, habla de paralelos. Está hablando aquí, es la palabra profética más segura, o sea, es la palabra más confiable que tú y yo podamos recibir, a la cual hacemos bien en poner atención como si fuera una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro, tal cual como el mundo que está en oscuridad, la palabra de Dios se levanta como antorcha que alumbra, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está hablando de Jesús, la vida de Jesús. Si ponemos atención en la palabra de Dios y la recibimos, habrá de brillar dentro de nuestros corazones la vida de Jesús. Él es el lucero de la mañana. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo escribió la palabra a través del pulso y la mano de los hombres, pero Él operó en su mente y en su corazón, trayéndoles inspiración. Yo les quiero preguntar, ¿en alguna ocasión han ido a alguna fiesta de alguna amistad, algún pariente y demás, y le llevan un regalito y luego agarran la tarjeta, hay que escribirle algo, y se han querido poner a escribir y no se sienten inspirados? No sale nada, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y estamos escribiendo ahí 2, 3 renglones. Felicidades en tu cumpleaños, no sale ni siquiera eso, porque no tenemos inspiración. La palabra de Dios, los hombres de Dios sentían que eran transportados y el Espíritu Santo los inspiraba de tal manera que escribían. Y no me voy a poner a hablar acerca del canon del Antiguo ni el canon del Nuevo Testamento, porque sería demasiado y me salgo del tema. Pero los 66 libros que componen las Escrituras engloban perfectamente el plan, el propósito, los deseos de Dios. Por esta palabra contenida en los 66 libros es suficiente para que el ser humano reciba salvación y el amor de Papá Dios. No necesita que se le añada, no necesita que se le quite nada. La palabra de Dios es suficiente en sí misma para transmitirnos la voluntad y el deseo de Papá Dios. Entonces, no voy a hablarte del canon, pero es interesantísimo esto. Entonces, mira, los seres humanos somos muy inquietos y pensamos y decimos y muchas de las veces queremos opinar y objetar lo que la palabra de Dios dice. Pero la palabra de Dios es la palabra más segura. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y de repente ahí andamos nosotros recibiendo doctrinas que no están respaldadas en la palabra, pero vivimos porque nos lo dijo el pastor. O porque nos lo dijo fulano de tal y es muy espiritual, en mi opinión.
El Hijo de Dios necesita tener una conciencia y un entendimiento agudo de las Escrituras para poder diferenciar cuando está escuchando una palabra, si es Dios o es el hombre el que está hablando. Porque hay mucho hijo de Dios en las iglesias que son llevados por corrientes, por predicaciones, por enseñanzas que se salen de las Escrituras y no tenemos el discernimiento. Yo les pregunto, si yo les dijera, hermanos, yo les enseñara algo. ¿Tienen ustedes espíritu que pesa la enseñanza? Como para entender si es genuina la palabra, tiene su respaldo 100% en las Escrituras, o les estoy hablando de mi cosecha. Te invito, hermano, necesitas tener conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, necesitas tener conocimiento, pero necesitas tener peso de equilibrio, de experiencia con el Señor para entender. Porque puro conocimiento, ahí están los fariseos y no conocían a Jesús. ¿Sí? Te puedes saber las Escrituras de pe y pa, pero no conocer al Jesús que está en las Escrituras. ¿Estás conmigo? ¿Me entiendes lo que quiero comunicar? Muy bien. Continuamos. Entonces, en aras de todo esto, muchos pensamos o queremos tener opiniones. Me ha tocado en muchas ocasiones hablar, aconsejar, y una persona dice, no, mira, es que yo creo que allí lo que quiere decir, recuerden que no es de interpretación humana, de interpretación privada. La palabra de Dios tiene ciertas características, tiene ciertas reglas para ser entendida y obtener su mensaje. Y nunca la palabra de Dios puede contradecirse a sí misma. Si en algo se contradice, o en lo que estoy recibiendo tiene contradicción con otra porción de las Escrituras, no se diga si la contradicción es repetitiva, esa percepción o esa conclusión a la que estoy llegando es meramente interpretación privada, está fuera de foco. La palabra de Dios, hay reglas de interpretación. Pero cuando uno tiene una relación y una comunión directa con el Espíritu Santo, es tan hermoso, porque dice la Escritura que Dios se la revela a los pequeños, a los que vienen con un corazón humilde. Esos no tienen problemas, no andan batallando en teología, ni en hermenéutica, ni en homilética, para nada. En un corazón simple, sencillo, ellos encuentran la verdad. En cambio, el que viene en altivez de espíritu, el que viene con ego personal, dice la Escritura que a Dios la oculta de ellos. Se llevan solamente el conocimiento, se aprenden la palabra, como los fariseos sabían mucha palabra, se sabían la Torá al pie, al derecho y al revés. Pero cuando tenían frente a ellos al autor de la vida, no lo reconocieron, lo crucificaron. Entonces, ninguno de nosotros puede tener pensamientos o ideas más altas que lo que la palabra de Dios nos dice. Nadie puede tener pensamientos y juicios mayores, más altos que Dios. Fíjate lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. No hay opinión humana por encima de la opinión de Dios. Tú y yo no podemos tener mejores ideas que Él. Y por último, la palabra de Dios es total,
y solamente verdad. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Salmos 119, 160 dice: todas tus palabras son verdad, todas tus leyes son justas y permanecen para siempre. Y la última cosa que quiero hablar contigo, que son solamente bases de nuestra serie, es esto: la palabra de Dios es como la luz de un faro en la oscuridad. La palabra de Dios es como un faro en medio de este mundo de tinieblas y de confusión, porque ilumina, porque alumbra nuestro camino. Por esa razón, todos los días tú y yo vamos a recibir comentarios y palabras, enseñanzas que pongan en entredicho las palabras de Dios. Todos los días vamos a recibir ese tipo de información y aún van a poner en conflicto nuestro propio criterio. Como por ejemplo, ay, Dios no es tan bueno, ¿cómo permite que los niños tengan leucemia? Y al desprevenido lo agarran en curva y el creyente ahí se lo comen, porque no tiene conocimiento de las Escrituras, no tiene un criterio, no tiene una experiencia viva con el Espíritu Santo. Y no sabemos cómo responder, no sabemos entender, discernir entre un comentario y otro. Y aguas, porque hay muchos, la Escritura en 1 de Pedro lo describe así: vividores, mercaderes de la fe. ¿Sí? Que a los inocentes los enredan, y tú y yo necesitamos fortaleza escritural dentro de nosotros. El Hijo de Dios necesita conocer las Escrituras. Entonces tú y yo, hermano, en medio de este mundo de oscuridad, de tinieblas, necesitamos ser guiados y ser orientados con la autoridad de la palabra. A la palabra de Dios no hay nada que añadirle. ¿Mandé? No hay que añadirle más, no hay que quitarle nada. Pero es justo en esos momentos cuando nosotros nos encontramos en turbulencia, en oscuridad, cuando las finanzas no están funcionando y nos encontramos tocando fondo, allí el diablo persuade y nos hace dudar en la fe. Ese es el momento propicio. Y tú a estas alturas ya debiste haber entendido, yo ya debí de haber entendido que en los momentos de crisis es cuando mi fe fluctúa. Y si ya lo he vivido antes, debo de tener firmeza. Si en esta ocasión me encuentro tocando fondo, papá Dios ya me sacó de una, me sacó de otra, me sacó de otra y de un montonal atrás. No tengo por qué en este momento, aunque esté tocando fondo, no tengo por qué dudar que no me va a ayudar hoy. ¿No se te hace que se parece a Israel cuando salió de Egipto y llegó al desierto y ya renegaban contra Dios, ya querían matar a Aarón, y en la otra ya querían tirarle piedras a Moisés, ya lo querían matar porque Dios no les daba de comer, Dios no les daba agua? Mejor hubiera sido quedarnos en Egipto, comer los caldos de cebolla y de todo aquello porque tenemos hambre. Así estaban, mira, así, tocaban fondo y renegaban contra Dios. ¿No se te hace parecido? Pues bien, en esos momentos, cuando tocamos fondo, es cuando más necesitamos acudir a lo que es tangible. A lo que es tangible de Dios. ¿Y sabes qué es lo tangible de Dios? Es correcto. Su palabra. No hay cosas invisibles, ni cosas del reino, ni cosas del cielo más visibles que lo que ahí leemos. Por eso nos la dejó escrita. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero esa palabra se hizo hombre en Jesús.
Jesús es la palabra viviente. Pero como la palabra viviente entró a las profundidades de la muerte y resucitó y se fue al cielo, por eso nos dejó palabra escrita, porque la palabra viviente ascendió al cielo. Pero ¿cómo le hacemos si no la leemos? Necesitamos esa palabra que nos ilumine en medio de este mundo de tinieblas, y más cuando tú y yo estamos pasando por valles de sombras. Necesitamos la palabra. Y para eso te quiero preguntar, ¿sabes qué es un faro de navegación marítima? ¿Sabes qué es? Ahí tenemos un farito, miren. Un faro es una construcción, es una torre. A veces está sobre una parte alta en un monte. El monte termina golpea el mar con él y el faro está en la parte más alta. A veces el faro simplemente está a la orilla del mar, o a veces está un poquito mar adentro en un montículo de piedras o en una pequeña isla. Ahí está el faro. Los faros de antes eran faros donde tenía que vivir una persona, el farista. Y vivía solo, arrumbado este pobre, y tenía que estar ahí porque de él, de la luz que emite el faro, dependía que los navegantes pudieran llegar a su destino. O que chocaran contra los arrecifes, que chocaran y se encallaran en lugares de riscos, de piedras, de rocas en el mar, a superficie del nivel del mar, y ahí se atoraban los barcos y las olas los golpeaban y los hacían pedazos a los barcos, las olas. Entonces, la misión del faro, simple y sencillamente, es emitir una luz. ¿Sí? Los objetivos de un faro son guiar y orientar. Guiar y orientar a los navegantes, sobre todo cuando por las tormentas y la neblina de la noche los que dirigían el barco no podían ver con claridad. O cuando estaban desorientados o literalmente perdidos y sin rumbo. Entonces andan viendo por todos lados, suben a una persona a la parte más alta del barco y están buscando por todos lados hasta donde vean una luz, porque van en las tinieblas, van en la noche y las olas se están moviendo y corren el peligro de chocar. Y eso es fatal para una embarcación. Entonces sirven para guiar. El capitán del barco, inmediatamente viendo el faro, normalmente los faros sirven para indicar que están llegando a tierra firme. Sirven para indicar que al lado está una población, es justo el puerto donde quieren llegar, etc. Pero los faros son como atalayas, dan aviso. Y dan aviso porque previenen de peligros. Hay muchas historias de faros que fundieron sus luces y muchos barcos se estrellaron o quedaron encallados en arrecifes y rocas. Entonces, un faro necesita estar cuidado permanentemente porque da aviso de peligros, de zonas rocosas, de áreas no transitables. El que va en el barco inmediatamente identifica el faro, sabe en qué lugar geográfico se encuentra navegando, sabe que el faro lo va a encontrar o a su lado derecho o a su lado izquierdo, y va a encontrar orientación en función de ver solamente la luz en la noche. Entonces, da aviso de áreas peligrosas. Ese faro está exactamente en medio kilómetro a la redonda. Hay muchos riscos y peñascos. Es peligroso acercarse. Entonces toman distancia. En fin, da aviso de muchas cosas.
Son áreas no transitables, o ya están cerca del puerto, o ya está a tierra firme. Aguas, no te vayas de paso porque te vas a subir a la tierra. Los faros indican todo eso. Guían y orientan cuando andan perdidos o dan aviso de zonas peligrosas. ¿Y sabes una cosa? La palabra de Dios hace lo mismo contigo y conmigo. Un hijo de Dios necesita estar viendo el faro de la palabra de Dios permanentemente. La palabra de Dios nos orienta, nos guía, nos enseña los lugares de peligro que enfrentamos. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios porque ella es la luz que nos va a iluminar zonas de oscuridad. Si estamos viviendo de una manera desconectados de Papá Dios, la palabra de Dios nos ilumina para conectarnos de nuevo y recibir la luz de Dios para poder entender la calidad de vida que estamos llevando. Pero cuando no entendemos la calidad de vida que estamos llevando, estamos caminando como con los ojos vendados. Necesitamos luz, necesitamos entendimiento. Y la palabra de Dios es justo eso. Muchos de nosotros tenemos tiempos muy especiales con Dios, tiempos en los que disfrutamos de una relación con Él, pero hay ocasiones en las que todo parece estar oscuro y pareciera ser como que algo dentro de nosotros no conecta con Dios. Pareciera ser como que Dios de repente está ausente de nuestras vidas y no sabemos qué hacer. En esos momentos hay que venir a la palabra. Hay que tomar tiempo en la palabra y en la oración, en el clamor delante de Dios y recibir la palabra. Créeme lo que Papá Dios no está ausente, no está lejos. Pero hemos de encontrarlo a través de su palabra, porque su palabra es antorcha para nuestra vida, para enseñarnos, para guiarnos, para que aprendamos a depender de Él en fe. A mantenernos firmes, sin titubear, aunque nuestras emociones y nuestra mente nos digan lo contrario. Mira lo que dice la Escritura en Salmos 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Otro versículo, Proverbios 6:23 dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. No puede un hijo de Dios ignorar las Escrituras y pretender que está viviendo su vida espiritual. Y por último, llévate esto a tu casa. La palabra de Dios tiene el poder de transformar y darle rumbo a nuestra vida. Mira lo que dice en Salmos 19, 7 al 9. La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el alma. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Ponte de pie. Deseo sembrarte, hermano, hambre y sed. Ha habido mucha gente que me ha dicho, ay, Eleazar, yo no sé cómo empezar a leer el Antiguo Testamento. Es tan aburrido porque luego empieza de que fulanito tuvo manganito y manganito, y manganito de acá y son capítulos y está uno leyendo y ya está uno nomás como merolico. Y leyéndolo nomás, pero sin poner entendimiento.
Yo quiero preguntarte, ¿será importante de aquí a unos 20 años los hijos que pueda tener tu hija y tu hijo y los hijos que ellos tengan? ¿Será importante la genealogía? Por esa razón dedica la palabra de Dios tanto a escribir así. Y fulano tuvo a Mangano, y Mangano fue hijo de Mangano y a la edad de tantos años, y tuvo más hijos, pero este lo tuvo a tal año. Y este tuvo fulano de tal cuando tenía tantos años. Yo una ocasión me puse a escribí el primero, y luego escribí una rayita y el que tuvo a otros más y los ponía a un lado. Pero habitualmente la palabra de Dios menciona al primero porque tiene una razón de ser. La Biblia nunca pierde la línea generacional. Y desde Adán viene la línea generacional y pasa a través de Jacob, y pasa a través de los 12 hijos de Jacob, y se toma a Judá. Normalmente debía ser el primero, que era Rubén, el mayor, y no fue Rubén el que en la genealogía está escogido, y hay una razón. Si tú lees la palabra de Dios en Éxodo, te vas a encontrar qué hizo Rubén y qué hizo Neftalí y qué hizo Leví también, que eran el segundo y el tercero, y por qué la genealogía toma a Judá. Y viene Judá, y de ahí sale David, y de ahí sale Daniel, y sale al final viene Jesús, la línea generacional. Por eso a Jesús se le llama el león de Judá. Pero es muy aburrido leerlo, yo lo sé. Háyale chiste, por favor, háyale sabor a cómo leerlo, búscale maneras. Pero no te pierdas sin entender lo que la palabra de Dios nos habla en todo el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Yo he tenido tiempos de sequía espiritual, lo voy a mencionar de esa forma, y me he dedicado a leer el Antiguo Testamento, y ya lo he leído varias veces, pero es interesantísimo. Cada que lo leo, le hallo cosas nuevas. Y lo empiezo a leer, no te miento, para cuando voy por ahí como en el capítulo 29 de Génesis, ya estoy prendido otra vez. Eso me pasa a mí, no te tiene que pasar a ti. A lo mejor a ti te pasa en el capítulo 8 de Génesis, o a lo mejor ya vas en Gálatas y todavía no pasa, no lo sé. A lo mejor ya llegaste a Apocalipsis, vas en el capítulo 19 y todavía no tienes la más mínima chispa del calor de entrar otra vez en esa comunión. No lo sé, pero te puedo asegurar, de balde no va a ser. Leer la palabra de Dios tiene. Y es que sabes una cosa, el Espíritu Santo, recuerda, inspiró a hombres para escribirla. Y cuando tú vienes con un corazón sencillo, buscando realmente la presencia de Dios, tú vienes a la palabra. ¿Sabes a quién invitas? Aunque no le dices acompáñame, invitas al Espíritu Santo. Y Él se sienta contigo a tu lado cuando estás leyendo. Y de repente la lectura parece cobrar vida. Es el Espíritu Santo a tu lado que te hace que la vida que está en esas palabras salga para ti. Y te habla en lo personal, porque el Espíritu Santo ahí está, porque Él es el más interesado que tú y yo la leamos. Pero no podremos comprobar esto si no leemos. Te invito, hermano, vamos a estar tomando esta serie. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque hay muchas cosas que en ella ya la quitamos, ¿verdad? Sí vieron los dos, ¿verdad? La primera que está la Biblia y luego también el faro. Ok, con eso. Te invito para que adoptes una nueva compromiso con Dios y contigo mismo. Lee las Escrituras. Son muy importantes. Vamos a encontrar muchas razones en esta nueva serie por qué la palabra de Dios es importante, es valiosa para ti y para mí.
No creas que quedó ahí para fastidiar a los nuevos hijos de Dios. No está para eso. Está para ayudarnos a ver lo que Papá Dios quiere que veamos. La Escritura está para que tú y yo recibamos entendimiento, recibamos revelación de Dios y de sus cosas. Que tú y yo entendamos que el diablo no es más que un peón que cumple sus propósitos. No lo debemos ver como alguien a quien temerle. Es Él el que le teme a Jesús. Y Jesús, aquí está. Entonces cuando se acerca hacia mi vida, debe de temer. Porque Jesús aquí está. Pero si no lo sabemos, estamos desprevenidos de esto. Con sus mentiras y sus engaños está con nosotros. Nos engaña igual que engañó a Eva. Y hace de nosotros lo que quiere, con puro engaño. Para eso es la palabra, para que estemos firmes. Para que Él venga y por la revelación que tenemos de las Escrituras, Jesús nos revela y nos las estrategias del diablo las conocemos perfectamente, cómo opera. Y entonces nuestro caminar cristiano cada vez va a ser más estable. Que el Espíritu Santo nos diga lo que realmente cada uno de nosotros necesita. Cierra tus ojos. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza. Muchas gracias, Dios mío, porque es verdad que tu palabra es poderosa para alejar nuestro corazón de la ignorancia. Tu palabra es poderosa para traer luz, para iluminar nuestras vidas, para iluminar nuestro camino, para nosotros poder ver, para nosotros entender, Señor, cuál es la clase de vida que tú has diseñado que vivamos. Una vida en la cual nosotros vivamos en autoridad, dominando, gobernando. Porque al final así nos creaste. Nos creaste a tu imagen y semejanza. Y dijiste que nos multiplicáramos y que gobernáramos sobre todo lo creado. Entonces nos creaste, Señor, para gobernar y para dominar. No para ser gobernados ni dominados por las circunstancias, Padre, pero necesitamos leerlo y recibir el entendimiento en nuestro corazón por tu Espíritu, Dios mío, para ya no caer en el engaño del enemigo. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y que cada uno de nosotros tome la decisión, Dios mío, de participar activamente contigo, con tu Espíritu Santo, en este plan, en este deseo tuyo de darte a conocer a nosotros. Porque no será, Señor, solo porque me siente a leer. Debo de poner mi corazón allí. Debo de poner mis fuerzas allí, mi amor allí. Debo disciplinarme, porque yo participo activamente en la obra que tú haces en mi vida por medio de tu Espíritu. Recibe gloria, honra, alabanza, Señor. Confiamos que tú nos llevas adelante en esta nueva serie de enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.